Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de volumen de prismas rectos. Se conoce como prisma a un cuerpo cuyos límites lo establecen un par de polígonos iguales y planos. Se refiere a las bases de nuestros prismas, dispuestos en forma paralela y diversos paralelogramos de acuerdo a la cantidad de los lados que dispongan las bases. Por ejemplo, en el primer caso, la cantidad de lados que dispone nuestra base son 3 porque es un prisma triangular. Son 3 lados, por lo tanto tendremos 3 paralelogramos. En el cuadrangular, en el prisma cuadrangular, al ser base cuadrada, 4 lados, tendremos 4 paralelogramos y lo mismo sucede con el pentágono. Al ser una figura de base 5 lados, tendremos 5 paralelogramos. Bien, pasando a la fórmula para calcular el volumen está dada por la expresión de AB por H, que significa área de la base por la altura del prisma. Bien, ¿qué significa área de la base? Bien, significa que debemos calcular el área de la base del prisma aplicando la fórmula correspondiente para la figura que estemos, en este caso, trabajando. Si estamos trabajando un prisma triangular, no será lo mismo que trabajar un prisma cuadrangular, pentagonal, hexagonal o cualquier otro. El área de la base, en el caso de los prismas que son triangulares, significa que vamos a aplicar la fórmula de los triángulos porque su base es triangular. Así que sería base por altura sobre 2. Cuando tengamos ese dato, ahora sí, se va a multiplicar por la altura del prisma. Bien, vamos a analizar los datos. Tenemos que el lado de la base mide 15 centímetros. 15 centímetros. Al ser un triángulo equilátero, los tres lados miden 15. La altura de la base son 13 centímetros. Y la altura del prisma, son 22 centímetros. Bien, lo primero es encontrar o calcular el área de la base. Bien, el área de la base ya dijimos que está dada por la fórmula de base por altura sobre 2. Si aplicamos nuestra fórmula, tenemos que la base son 15 centímetros, la altura de la base son 13 centímetros, dividido entre 2. Efectuando esos cálculos, rápidamente tenemos 195 centímetros cuadrados dividido entre 2. Esto es el área de la base, lo cual, si realizamos la división, encontramos el dato que necesitamos. Ahora sí lo podemos multiplicar por la altura. Volumen es igual a 97.5 por 22 centímetros. Aquí tenemos centímetros cuadrados por centímetros. Si hacemos el cálculo, tenemos que son 2145 centímetros cúbicos. Bien, vamos a analizar ahora un prisma cuadrangular. La fórmula es la misma, pero ahora tenemos que analizar qué base tiene nuestro prisma. Si lo observamos, es un cuadrado. Es un cuadrado, por lo tanto, lado al cuadrado o lado por lado.
Bien, efectuamos esta operación lado por lado, 14 por 14 o L por al cuadrado, son 196 centímetros cuadrados. Esto es el área de la base. El volumen será multiplicar esa área de la base por la altura. La altura del prisma pues son 20 centímetros. Realizando el cálculo tenemos que volumen es igual a 3920 centímetros cúbicos. Recuerden que en la multiplicación sumamos exponentes. Bien, pasando a un tercer caso, donde tenemos un prisma de base pentagonal, es decir, prisma pentagonal, analizamos la fórmula o analizamos los datos. Tenemos lado de la base 4 centímetros, tenemos apotema 2.75 y la altura del prisma 11 centímetros. ¿Qué significa área de la base en un prisma pentagonal? Bueno, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal y así sucesivamente hacia adelante, es decir, figuras de bases de 5 lados en adelante. La fórmula, recuerden que siempre es la misma: perímetro por apotema sobre 2. Bien, aplicando esta fórmula necesitamos el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? Pues sumando los 5 lados de la base o multiplicando 5 lados por lo que mida 1, en este caso 5 por 4, porque son 5 lados y cada uno mide 4. 5 por 4, entonces tenemos que perímetro es 20, multiplicado por el apotema 2.75, son centímetros todos estos, dividido entre 2. Esto será el área de la base. 20 por 2.75 tendríamos 55 centímetros cuadrados, que todavía nos falta dividirlos entre 2. Por lo tanto, el área de la base será 27.5 centímetros cuadrados. Vamos terminado. Necesitamos ahora sí, calcular el volumen. Área de la base por altura por 11 centímetros. Haciendo el cálculo, tenemos que el volumen es igual a 3025 centímetros cúbicos. Y esta fórmula, repito, perímetro por apotema sobre 2, recuerden, aplica para figuras de 5 lados en adelante. Bien, te voy a dejar un ejercicio de práctica. Aquí están los datos para cada prisma que se te pide.